Nerdental nace desde que estábamos en la Ciudad de México, ¿no? Con esta idea de hacer una película de nerds cavernícolas. Eso era lo único que teníamos como en esa idea, en ese momento. Entonces cuando nos venimos para acá es cuando empezamos a trabajar como mucho más a fondo. La idea de hacer una película de cavernícolas sale también un poco del lado de producción, ya que por presupuesto no teníamos para contratar actores. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una película donde no estemos como una voz que esté dando una voz reconocida de alguna manera, porque no vamos a tener un idioma. Entonces toda la película se plantea bajo un idioma cavernícola, ¿no? Puros ungas y bungas y demás, y muy a la Wall-E, donde lo único que dicen es su nombre. De esa manera fue como se empezó a escribir. Entonces, pero fue como desde un lado también de producción, de que pues, no nos alcanza para tener voces, entonces, ¿qué podemos hacer para contar una historia sin ese tipo de presupuesto? ¿Sabes? Entonces así fue como lo empezamos a trabajar. Nos juntamos en una sala, no en esta, pero en una similar, donde empezamos a platicar sobre diferentes ideas de cómo te imaginas al nerd, qué es lo que va a hacer y todo eso. Y así fue como fue surgiendo la película de Nerdental. Lo comenzó, a nosotros nos comentaron que este era un proyecto que ya se había ideado antes y nos platicaron qué tenían en ese entonces, que era sobre, lo que querían era una historia que fuera sobre cavernícolas, donde hubiera un personaje principal que tuviera ciertas características como de nerd, ¿no? Geek, y que estuviera acompañado de algunos amigos. Tendría que haber una chica, un compañero que con el paso del proyecto se fue transformando del personaje que era como el rival al personaje que es el que bulea al protagonista. También tenía que haber un villano y también un personaje como especial que tenía que convertirse en el mejor amigo del protagonista. Así nació, y conforme fueron surgiendo las ideas para darles las características al protagonista, así de, queríamos que nos gustaría que sí tuviera lentes, nos gustaría que fuera pequeño o que la chica fuera de tal manera. Conforme se fueron dando esas ideas, los personajes se fueron perfilando y la historia incluso fue modificándose a favor de que los personajes fueran como los proponíamos. La historia sí fue cambiando mucho, pero fue como para bien. Fuimos quitando cosas que no eran necesarias, cosas que creíamos que iban a funcionar mejor, o incluso el aporte de ideas en cuanto a qué bromas meter, fueron varios. Entonces se enriqueció mucho todo ese proceso. Creo que explorar a los personajes es muy padre en cuanto a sus expresiones o cómo se moverían. El dibujar cómo imaginamos que sería el movimiento del personaje es muy padre, es muy divertido. Y eso también como que en la parte de storyboard se integra bastante. Como tenemos que hacer el acting de los personajes, ahí aplicamos mucho este personaje caminaría de esta manera o se reiría de esta forma. Entonces se complementa mucho. Esa parte es muy padre. En Remolado lo que hacemos es traducir el 2D que nos pasa a arte al 3D. Hacemos como esa transición. Yo me encargo de hacer props, escenarios, alguna que otra criatura también. Sí, más que nada lo que es como esa traducción del 2D al 3D, porque hay veces en las que hay cosas que en el arte pueden parecer que funcionan, por lo menos que es 2D, pero el momento que traduces ese 2D al 3D ya no funciona del todo, ¿no? Como por ejemplo ciertas cosas de personajes, ciertos rasgos, tipo de cositas, gestos también, que también hicimos gestos en la de modelado, gestos base para animación. Entonces, no sé, por ejemplo, son inflar los cachetes, todo el movimiento que hay en el área de la boca. Es como muy complejo, muy complicado, porque mueves muchos músculos del área de la cara, ¿no? Y simular eso
en el 3D y para que se vea bien, se vea bonito el personaje, sí es como mucha talacha y todo eso. Es padre hacer los gestos de los personajes. Es porque de cierta forma, o sea, te los pasan y los ves como muertos, por así decirlo. No sin expresión alguna. Tanto tal cual, muertos. Pero el momento en que los empiezas como a hacer gestos como, digo, el inflar los cachetes, hacer un gesto que es el de la U, que es como dar un beso, todo eso. Entonces ya vas viendo como más bonitos, un poquito de movimiento. Al momento de estar haciendo los gestos, hay veces en las que yo me tocaba como la cara para saber qué partes de mi cara se movían. O sea, por ejemplo, hacer esto, saber qué tanto se jala del cachete, o al fruncir el ceño, qué tanto se jala de la ceja, y todo eso aplicarlo en el personaje. Cualquier cosa que se mueva en un ambiente 3D tiene rigging, excepto las cosas que son fluidos, o partículas o efectos, ¿no? Entonces todo lo demás tiene algún tipo de rigging, entonces es lo que me toca hacer a mí. Entonces yo estoy muy en contacto con modelado y con animación para ver qué ellos necesitan, qué deformaciones o qué necesitan ellos, sobre todo animación, qué necesita para poder animar algo, ¿no? Entonces, modelado nos pasa ciertos gestos, sonrisa, triste y todo esto, y en base a esos gestos, primero el proceso es, en cuanto al cuerpo, nosotros tenemos que poner una estructura, como si tal cual los humanos tenemos joints, nosotros llamamos joints en rigging, y los colocamos en todas las articulaciones dentro del cuerpo, y luego eso determinamos ciertos valores y hacemos el pesado, skinning que se llama, y definimos cómo deformar la malla en base a los joints, ¿no? Luego ellos, los blend shapes, ellos nos pasan una librería aproximadamente como de 60 a 50 blend shapes, y todos esos blend shapes yo me encargo, o Rigging se encarga de conectarlos a controles que mueve animación para que ese gesto en específico se dispare o suceda, ¿no? El área de animación hace lo que es los movimientos de personajes, y dentro de los movimientos de personajes está el movimiento corporal y gesticulación, ¿no?, de la cara, todas las expresiones faciales. Entonces nuestra labor empieza después de que pasa el proceso por rig, que le ponen, digamos, todas los puntos de movimiento al personaje o a los props que tengan movimiento, como un carro, las llantas, el volante que se mueva, todo lo que se mueva pasa por rig, lo prepara para nosotros, lo recibimos y empezamos a mover pues los personajes o los animales o lo que sea, ¿no? Lo que se tenga que mover lo hacemos nosotros, pero antes pasó por el proceso de mock-up, que eso es especial de este estudio, ¿no? Que aquí se hace un proceso diferente de animación porque pasa por captura de movimiento, entonces ya no hacemos todo el movimiento del personaje, sino algunas cosas que hay que corregir, que se metan en el piso los pies o las manos se atraviesen, o cosas que la captura de movimiento no lo hizo fino, nosotros lo corregimos. Y como la cara no se captura, sí lo hacemos todo completo, ¿no?, con las herramientas que Rig nos pasa. Entonces, bueno, nos pasan la escena, pasó por layout, los otros departamentos, y ya vamos moviendo los personajes conforme viene el storyboard y el layout, ¿no?